Listo. Muy buenos días. Sean bienvenidos a la sesión de honor para la incorporación del reverendo Marcos Antonio Ramos al Consejo. El Consejo constituye el cuerpo de asesoría estratégica por excelencia del Inter-American Institute for Democracy. De allí emanan las directrices para nuestra participación en los múltiples cauces de defensa de la libertad y de la democracia. El Inter-American Institute for Democracy es un think tank privado sin fines de lucro constituido por personas que consideran que la libertad es la piedra fundamental del progreso humano. Se trata de un conjunto de hombres y mujeres de diversas nacionalidades y profesiones que contribuyen con su trabajo voluntario a la defensa y protección de la democracia en las Américas. Nuestra sesión de honor para la incorporación del reverendo Marcos Antonio Ramos contempla el siguiente programa. Una presentación que la hará nuestro presidente Tomás Regalado. Una propuesta académica de ingreso a cargo del ingresante, el reverendo Marcos Antonio Ramos. Habrá unos comentarios a cargo de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, y un discurso de incorporación a cargo del embajador Armando Valladares. El reverendo Ramos viene a nuestra institución envuelto en un halo de sabiduría y de piedad. Como teólogo, sabe abrir conductos hacia la espiritualidad. Como pastor, sabe asistir a los seres humanos en su búsqueda de la libertad en Dios y en la comunidad. Esta visión seguramente enriquecerá nuestros trabajos desde hoy en adelante. Voy entonces a pedirle a nuestro presidente, Tomás Regalado, que dé inicio a esta sesión de honor. Muchas gracias, Beatrice, y muy buenos días desde la sede del Instituto Interamericano en la ciudad de Miami. De hecho, la misión del instituto es informar, analizar y orientar a decenas de miles de preocupados latinoamericanos y americanos que religiosamente participan en estos foros remotamente o se conectan o están presentes aquí. Y la misión también del instituto es enriquecer su directorio con figuras notables, cada una con conocimientos e historias de vida, además de sus relaciones internacionales y nacionales. Hoy el instituto crece más al recibir a un nuevo miembro del directorio, el presbítero reverendo doctor Marco Antonio Ramos. Nuestro querido miembro de este instituto y admirado embajador Armando Valladares hará la introducción de este nuevo miembro del Ejecutivo. Pero yo considero un privilegio que me hayan designado para iniciar este programa. Primero porque me unen lazos de amistad de décadas. Son muchas décadas, pero no vamos a decir cuántas, para no provocar que nuestros asistentes y televidentes comiencen a hacer matemáticas. Pero a través de mi labor como periodista y servidor público, he sido testigo del impacto más que positivo que Marco Antonio Ramos ha tenido en nuestra comunidad. Marco Antonio, como muchos de nuestra generación, nació en Cuba, pero ha vivido y hemos vivido más años en Estados Unidos que en nuestros países natales. Aquí adquirió doctorado como presbítero bautista, fue profesor en distintas universidades, ya el embajador hablará de ese tema, pero esto además de sus prédicas semanales. Marco Antonio, sin embargo, es considerado por todos como uno de los más prolíferos escritores del exilio cubano y de nuestra comunidad latinoamericana. Y además, centenares de trabajos investigativos han sido publicados incluso por la UNESCO. Su obra clásica, Panorama del Protestantismo en Cuba, lleva 5 ediciones en varios países. Hay mucho que hablar de Marco Antonio,
pero él tiene más que decir que nosotros y por lo tanto yo me honro en presentar este foro donde el Instituto Interamericano por la Democracia recibe a Marco Antonio Ramos. Muchas gracias. Gracias, don Tomás. Continuamos con la sesión de honor para la incorporación al Consejo del reverendo Marcos Antonio Ramos, a quien corresponde el derecho de palabra para presentar su propuesta académica de ingreso. Bienvenido. Muy buenos días, y puedo decir amigos. Y ahora los que me escuchan por otros medios, pues los consideramos amigos también. Veo aquí personas con las cuales he trabajado y he convivido por nada, casi 80 años. Debo expresar palabras de gratitud a quienes entendieron que yo debía formar parte del Consejo. Especialmente mi antiquísimo amigo Tomás Regalado, mi querido alcalde, con quien he compartido cientos de ocasiones, y el ministro Sánchez Berzaín, que es una persona con un conocimiento de la historia latinoamericana que me hace respetarle, además de su actuación como alto funcionario y su promoción de la causa panamericana. Y todos ustedes merecen gratitud por venir a escuchar y por muchas otras cosas. El tema que escogí tiene relación con la actualidad, aunque no es la noticia del momento. Todos sabemos que la noticia del momento es la situación en Venezuela. Me refiero al ambiente panamericano. Detrás de esa noticia hay otras realidades, cosas que han ido cambiando el ambiente en esta región, como ha sucedido en muchas otras, o en todas. Nos ha preocupado, y lo hemos expresado muchas veces, la persistencia de elementos que quieren llevar las cosas al radicalismo más extremo. Y hemos hablado, incluso en la sesión anterior, de la cuestión del llamado socialismo del siglo XX y otros nombres que más o menos disfrazan o le dan otra connotación aparente a la izquierda más radical. En medio de todo eso se ha manifestado, aunque ya no con la misma intensidad, la influencia sobre elementos políticos de la llamada teología de la liberación. Claro que si vamos a lo que más resuena actualmente en los medios de difusión internacional, en el aspecto político, religioso, como quiera que le llamemos, es el enorme crecimiento de la comunidad protestante en América Latina. Como he trabajado en esos estudios por espacio de muchos años, pensé que quizás podía compartir algunos datos que tengan relación con no solo el crecimiento, sino sobre todo cómo políticamente todo eso puede ser objeto de una influencia por parte de los elementos radicales. Así que el tema pudiéramos llamarlo América Latina entre el actual panorama político y el crecimiento del protestantismo. Debo aclarar que no lo hago como predicador. Es decir, yo no voy a predicar un sermón aquí. Ya prediqué bastantes sermones y estoy jubilado hace 14 años. Y ustedes ven que soy un muchacho bastante joven. He sido profesor, he sido escritor y por supuesto, por si mi esposa me escucha, soy padre de familia y soy amigo de mucha gente.
Pero el tema tiene resonancia. Tiene resonancia porque no es un crecimiento normal, en modo alguno. Y es un crecimiento demasiado complejo para poder expresarlo con pocas palabras. Solo para decirles que estoy acostumbrado a este tipo de estudios. Yo tuve, entre otras cátedras que he ocupado, tuve el privilegio de ser decano académico de una escuela teológica muy diferente a todas las que ustedes puedan imaginarse. Era una escuela teológica protestante cuyo presidente era un sacerdote católico. Y tenía alumnos que iban desde los grupos llamados fundamentalistas hasta protestantes tradicionales, y tengo el honor de en un momento dado del programa tener como alumnos a 5 rabinos judíos. Es decir, que he estado siempre viviendo junto o conviviendo con gente mucho mejor que yo. Hablo tal vez como un habitante de la región, actualmente ciudadano de los Estados Unidos, preocupado por cuestiones que también le interesan seguramente a ustedes. No he venido a ocupar un púlpito ni a vestirme con la toga clerical. Pero hay un problema, hay una situación, hay una oportunidad en lo que sucede alrededor nuestro. No es posible hablar del protestantismo en América Latina, como tampoco es posible hablar del catolicismo en América Latina y de otras manifestaciones religiosas sin tener en cuenta la influencia que en un momento tuvo y todavía tiene la llamada teología de la liberación. Siempre recordamos textos fundamentales como el libro que escribió el padre Gustavo Gutiérrez, que fue el más conocido por mucho tiempo, Teología de la Liberación, publicado en Salamanca en 1972. Después otro libro que tuvo gran difusión fue Pedagogía del Oprimido, por Paulo Freire, el cual no puedo ubicarlo claramente en aspectos denominacionales porque se movió en muchos ambientes y terminó siendo asesor del Concilio Mundial de Iglesias en Ginebra. Ese crecimiento del protestantismo al que tengo que regresar se sucede en medio de la lucha, o se inicia en medio de aquella lucha llamada antiimperialista y anticapitalista de los años 60, que tenía larga data en la historia de América Latina. Acontecimientos religiosos tendrían siempre relación no solo con la teología de la liberación, sino con lo que sucedía en aspectos políticos en los diferentes países. Y un poco más adelante me referiré a la experiencia cubana, que en cierto sentido tiene relación con todas las otras experiencias, y eso le va a gustar a Armando Valladares. Realmente no es la única situación que tiene que ver con la religión. Por ejemplo, el mundo va camino a la secularización. A la secularización. Si usted va a Europa, y ustedes conocen posiblemente mejor que yo la situación de Europa, la inmensa mayoría de la población, no la inmensa, pero la mayoría de la población no es realmente asistente a reuniones religiosas. Al mismo tiempo, los viejos conceptos se mencionan, pero no se creen. Hay países en los cuales el secularismo es casi total. Hay naciones, por ejemplo, en el mundo escandinavo, en el cual todavía la iglesia oficial es la iglesia evangélica de confesión luterana. El rey, la tradición, los fondos que se dedican a eso, pero no vaya más allá en cuanto a la práctica religiosa. Durante una visita a España, la última que hice, visité varios templos, sobre todo católicos. Me gustan esos edificios maravillosos. Estaban vacíos. Siempre había personas asistiendo, pero no como antes. Me dice un obispo que utilizó uno de mis textos en el seminario, me dijo: mire, Ramos, aquí tenemos gente en las procesiones y en las festividades, pero el domingo por la mañana muy pocas veces vemos una gran asistencia. Si eso sucede en España,
podemos pensar que también en otras naciones sucede. Y la América Latina, tal vez no tanto, porque hay muchas tradiciones que se mantienen en nuestros países, y esto da un ambiente que, en cierta forma, es un ambiente bastante religioso y tradicional, pero también el secularismo ha penetrado. Entonces, proyectos como la teología de la liberación, que en cierto sentido son una interpretación marxista disimulada de la experiencia religiosa, con su llamada opción por los pobres, ha logrado muchos partidarios y sigue atrayendo, pero ya en lo cuanto al uso de sus textos, eso ha disminuido en las universidades y escuelas teológicas. Ahora es la teología latinoamericana, así como se le llama generalmente, teología latinoamericana. Y por otro lado, tienen tantas causas de tantos gobernantes, hay que decirle gobernantes porque gobiernan, gobernantes de izquierda radical. Hay tantos casos, como señalaba hace una semana nuestro ministro Sánchez Berzaín, en los cuales hay democracia, pero la democracia utilizada para la dictadura. Algo así fue lo que dijo nuestro querido maestro, más o menos, dijo de países que dicen ser democráticos, tienen elecciones, pero después se ponen al lado de las tiranías y de las dictaduras, como ha sido en el caso reciente de Venezuela y en otros más. En medio de eso está la iglesia cristiana, está la comunidad hebrea, está la comunidad islámica, que tiene su presencia en algunos lugares más que en otros. Pero en la América hispanoamericana, en medio de la libertad religiosa que ha ido prevaleciendo desde el siglo XIX, por eso los protestantes tienen su santoral. ¿Saben ustedes cuál es el santoral de los protestantes en América Latina? San Benito Juárez, San Justo Rufino Barrios, San Eloy Alfaro, San Domingo Faustino Sarmiento. No solo porque había amistad y relación personal, sino porque fueron líderes que promovieron en sus países la libertad religiosa. Una tierra de libertad religiosa en la cual distintas manifestaciones van creciendo o van subsistiendo. Pero llegamos al protestantismo, ya de una manera directa. Y ustedes pueden preguntar, ¿quiénes son los protestantes? Bueno, yo soy uno de esos escasos individuos que son protestantes, evangélicos y cristianos. Porque ahora muchos protestantes tradicionales no salen de la palabra protestante. Hay una gran comunidad llamada evangélica, mayormente fundamentalista, pero no necesariamente, algunos no lo son. Y entonces tenemos los que casi todos se identifican como cristianos. En una época, pues usted veía un católico, un protestante, un evangélico, etcétera, decía cristiano. Pero ahora se utiliza la palabra cristiano en muchos lugares para referirse a grupos evangélicos. Es difícil saber ahora qué es lo que se quiere decir con eso, porque son muchos grupos nuevos que han surgido, cuyas teologías son compatibles con las del protestantismo histórico, las del Martín Lutero, solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, solo Cristo, hasta ahí. Pero después tiene sus características propias. En el panorama político están los católicos, están los protestantes y están otras comunidades. Pero la protestante, que era pequeña, ya no lo es. No lo es. El país donde menos protestantes hay, de acuerdo con, y he consultado todo tipo de estadísticas, es de 8%. El que más protestantes tiene, por menos por 3 estudios, 42%. La República de Guatemala. República que ha tenido recientemente 3 presidentes protestantes y un dictador protestante también, que ustedes conocen, un general. De cualquier manera, eso donde más peso tiene es necesariamente en Brasil. No solo que Brasil es el más grande país de toda la región, geográficamente y en población, sino que va por ese mismo camino. Yo he consultado varias estadísticas y por lo menos entre el 22 y el 25% de la población profesa ser
protestante, evangélica o cristiana en ese sentido. Pero eso no es todo. Tenemos que observar por dónde van esas cosas políticamente. Por ejemplo, si usted va al Senado, a la Cámara de Diputados, a los gobernadores, a los alcaldes de las grandes ciudades, a los que nosotros llamamos en muchos lugares concejales, usted notará que sí, del 20 al 25 y a veces el 30% en algunas localidades de los miembros de esas entidades son protestantes, evangélicos o cristianos. Escoge usted el nombre que prefiera. Es decir que una organización que no es netamente protestante, pero que pertenece culturalmente a la tradición protestante, dentro del poderoso movimiento carismático pentecostal, se llama Iglesia Universal del Reino de Dios. Usted lo menciona y usted ve los templos. Bueno, pues los fondos de que dispone esa iglesia son casi imposibles de conocer. Tienen las cadenas de televisión, posiblemente las más importantes en gran parte del país, de Brasil. Es decir, que no es lo mismo que era hace unos años. Y el protestantismo histórico brasileño, que siempre se enorgullecía de sus escuelas, cientos de escuelas, docenas de universidades y colegios universitarios en Brasil desde principios del siglo XX, que podía decir, tuvimos a João Café Filho, que fue presidente de Brasil, que era presbiteriano, tuvimos al general Geisel, luterano, Leonel Brizola decía que era metodista, es decir, también protestante. Getúlio Vargas le puso el nombre Lutero a uno de sus hijos. Sin embargo, ahora el movimiento protestante se mantiene, crece un poco, pero el movimiento llamado evangélico fundamentalista crece constantemente. Llega la política, elecciones. Por un lado hemos oído acerca de el famoso presidente, oye, se me ha olvidado, la verdad que los años son terribles. El presidente anterior a Lula da Silva, que yo escribí 2 artículos acerca de Bolsonaro, y mira, ya la mente, pero bueno, ustedes son casi colegas míos, algunos de ustedes. Y Lula da Silva, los dos tuvieron su grupo protestante que los apoyó. Y entonces a veces ambos personajes, muy interesantemente, cuando le preguntan cuál es su idea religiosa, usan la palabra cristiano. Ya no en el sentido que yo di originalmente, sino que cuando usted dice, por ejemplo, cristiano, lógicamente incluye católicos, protestantes, etcétera, y usted puede captar, proyectar, mejor dicho, una imagen más aceptable para mucha gente. Por ejemplo, entre los llamados cristianos, que menciona siempre su cristiandad, y aquí tenemos un hermano hebreo y lo saludo con mucho cariño y afecto, pero déjeme decirle que el señor que preside los Estados Unidos mexicanos, ANLO, Andrés López Obrador, cuando estaba en campaña electoral, visitó cuanta reunión protestante había en México, que no es el país que más protestantes tiene, pero uno de los que más presencia protestante tiene desde la época de Juárez, y se identificaba ya cristiano, pero en una forma que parecía ser un evangélico puro. Es la política, es la religión, pero es también la penetración. Y no niego que hay penetración de derecha. No lo niego. Hay gobernantes y funcionarios en los países latinoamericanos que son protestantes de derecha, algunos hasta de lo que llaman ultraderecha. Hay de todo. Pero hay que tener en cuenta el crecimiento, porque según crece tan rápido el movimiento protestante, y evangélico y cristiano, como quiera que le llamemos, surgen nuevas situaciones. Sin dejar a Brasil por el momento, la tradición del protestantismo brasileño se inicia por 2 cosas. Por un lado, la inmigración alemana, en lugares, provincias o estados que tienen una gran población de origen luterano, alemán, como también hay católicos de origen alemán. Pero ellos eso prevalece. Después vienen los misioneros americanos y algunos ingleses que
realizan sus labores. Generalmente no eran de tipo político sus labores, pero de cualquier manera son el inicio. Pero después viene una avalancha total por medio de situaciones que nosotros llamamos evangelización. Es decir, ya no es un protestantismo de inmigración, sino de conversión. Son dos cosas distintas. Y esto se manifiesta en la política brasileña, pero claramente. Solamente basta con consultar la prensa brasileña y los acontecimientos para darse cuenta de eso, que eso es así. Y hay otros países por el estilo. Pero fíjense, hay una pregunta que me hacen a mí y que desconcertó a los que la escucharon. En la Universidad de Princeton estoy dando unas clases invitado, guest lecturer, y el tema era América Latina. Y entonces, en un panel que se convocó, me preguntan, ¿cuál es el mayor problema del protestantismo? Claro, como es Princeton, usan la palabra protestante. Ustedes saben que esa es una institución fundada por los presbiterianos. ¿Cuál es el problema mayor? Yo dije, no hay duda, ¿cuál es el problema? El crecimiento acelerado. Ah, no, algunos me mirarán y dirán, no, pero ¿cómo este hombre va a decir eso? Todo el mundo quiere que crezca su comunidad. Todo el mundo, sobre todo los islámicos, porque esa gente quiere seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y otros más. Todos los grupos, los católicos tienen sus deseos de evangelizar. Por ejemplo, las misiones ya tienen su historia de Japón, de tantas cosas bonitas, ¿no? Y para atrás. Claro, las conversiones ya no son como las de los arrianos, que se creían en la Trinidad o les cortaban la cabeza. Pero bueno, ya eso es otro periodo que ya se ha superado. Estamos hablando de otra época muy distinta. O de los judíos que fueron forzados a cristianizarse y todo lo demás. Pero yo dije, ese es el gran problema. ¿Pero cómo va a ser el problema? Bueno, depende de cómo usted lo mire. Depende de cómo usted lo mire, porque cuando una cosa crece rápido es difícil de controlar. Y ahí volvemos a la política. ¿Cómo usted va a poder decir que controla así en términos general una comunidad entre 50 y 60 millones de personas en Brasil? ¿Cómo puede decir usted que se puede tener un conocimiento exacto de lo que sucede en Centroamérica? Centroamérica es otro lugar de crecimiento. Tanto es así que no es solo Guatemala. En los 5 países considerados plenamente centroamericanos, no estoy incluyendo Panamá, que es Centroamérica en un aspecto geográfico, pero se estudia diferente. En esos 5 países, el que menos protestantes tiene 24%. Es más, hay un país donde la Iglesia Católica es la iglesia oficial todavía, simbólicamente, porque en realidad hay la libertad más absoluta. En Costa Rica, pues hay más de 20% que son protestantes. Y por cierto, la política entra siempre de alguna manera. Había un candidato presidencial que no salió, pero que él decía, óyeme, ese hombre tenía una inteligencia extraordinaria, de ser al mismo tiempo bautista, metodista y episcopal. Quería cubrir a todo el mundo. Era médico. Y así, de la misma manera que había personas que, por ejemplo, querían resultar elegidos para un cargo público, entonces señalaban que eran miembros de la Acción Católica en Cuba, me refiero, en el país donde yo nací, o son de aquí, de allá, aunque después los que dirigían eso decían, chico, yo lo vi la última vez en una boda que se celebró en el templo. Pero bueno, en Cuba no había esa intensidad que, por ejemplo, en México, un país católico, bien católico. Tanto es así que los protestantes no pasan del 10%, a pesar de que han tenido gobernantes casi protestantes o protestantes, y han tenido, bueno, ¿qué le puedo decir? Que colegios protestantes, uno en cada esquina. Y casi siempre le ponen Instituto Madero, porque tienen una devoción por Madero. Ese es uno de los santos del protestantismo, y era espiritista, y lo digo porque lo era, eso lo sabe todo el mundo que ha estudiado. Entonces, ese ambiente, y Sandino lo era también, pero de cualquier manera, ese ambiente es el que ha hecho noticia. Y todo esto pues se relaciona con un país que está muy bien representado aquí, por eso tengo que tener cuidado con lo que digo,
y es Cuba. La Revolución Cubana, un país donde la asistencia a misa era pequeña, de acuerdo con los estudios realizados por la misma Iglesia Católica, la asistencia a misa, donde según la agrupación católica universitaria, las 3/4 partes de la población afirmaban ser católicos. Y había una pequeña comunidad protestante, pero que tenía una escuela en todos los pueblos y que tenía buenas relaciones públicas. Porque déjeme decirle que en eso de relaciones públicas en Cuba no había problema para los protestantes. El primer presidente de Cuba, don Tomás Estrada Palma, había abierto una escuela en el estado de Nueva York apoyado por los cuáqueros, la familia Cornell. Ustedes habrán oído hablar de la Universidad Cornell, y además no era católico. Pero su manera de identificarse como religioso no era decir yo soy protestante. Él decía, ¿de qué religión usted es? Y él decía, no católico. No católicos, no sé por qué, pues una cosa así, yo decirles a ustedes que no, ¿quién ustedes, qué denominación usted? No, yo soy no católico. Bueno, iba a la iglesia protestante casi por frecuencia, pero no era un protestante realmente incorporado. Otro presidente que ustedes han oído mencionar, sobre todo mi gran amigo, y nunca había ponderado, Diego Suárez, era el general Batista, que fue educado en unos colegios cuáqueros en Oriente, y que según su hijo, mi gran amigo Rubén, siempre decía, cuando joven yo era cuáquero. No había problema, la libertad religiosa era absoluta, usted podía encontrar una persona independiente, pero que cuando llega la revolución empieza a mover la cuestión religiosa. Empiezan a mover la cuestión religiosa y la utilizan. Por ejemplo, las dos figuras que más destacan ellos, de los que ya murieron, con eso no hay problema, si ya murieron, ya no hay que averiguar más nada, ya se murieron, no hay datos, no. José Antonio Echeverría, católico, y Fran País, bautista. Fran País era considerado, en los textos que yo he leído, la segunda figura de la revolución contra Batista, pero era anticomunista. También lo fue el católico José Antonio Echeverría, pero ellos reclutaron infinidad de personas. Yo les voy a dar un dato que, si mi esposa lo escucha, no sé si le va a gustar, pero un primo de mi suegra, que era pastor de la primera iglesia presbiteriana de La Habana, inaugurada nada menos que por el gobernador americano de Cuba, Charles Magún, en 1907, que por cierto ahí funcionaba un tiempo la Asociación de Jóvenes Cristianos, que en aquella época era una entidad protestante, y que presidía ¿quién? Tomás Estrada Palma. Pero bueno, el reverendo Fernández Ceballos es un ejemplo de cómo se puede utilizar el fenómeno religioso en lo político. Y esto hoy en día es más evidente que lo era en aquella época. Bueno, pues el reverendo Fernández Ceballos era el presidente del Concilio Cubano de Iglesias Evangélicas, que incluía protestantes, evangélicos, fundamentalistas, y pentecostales y todo el mundo. Bueno, pues él era al mismo tiempo secretario ejecutivo del conjunto de instituciones cívicas de Cuba, que incluían desde la Acción Católica, todos los colegios profesionales y todo lo demás. Raúl Velasco, un médico, era el presidente, Fernández Ceballos, también en carácter vitalicio, secretario ejecutivo. Pues bien, esa es la persona que ayudó a que Herbert Matthews fuera a la sierra y Bob Tabor fuera a la sierra. Aparecen otras personas, pero él fue el que hizo los trámites en el aeropuerto para que pudieran ir allí. Él logró dinero para la invasión del Granma, de un fondo presbiteriano. Sin embargo, llegó un momento que dejó todo eso, se dio cuenta que había cometido ese grave error. Pero ya una figura tan muy importante dentro del protestantismo estaba prestando importantes servicios. Los había en el catolicismo, muchas veces se acudió a obispos para proteger la vida de Castro, pero por primera vez en la historia de Cuba se notaba la presencia de muchos religiosos activos en una revolución. Claro, no se cuenta con todos los datos, porque en el gobierno de Batista había numerosos protestantes también. Y para ya ganar el campeonato, cuando Fidel toma el poder, como sabe ese hombre, sabía ese hombre, en el primer gabinete del año 59 sienta como ministros a 3 prominentes protestantes. 3. A uno lo hizo ministro de Gobernación, Pepín Arán.
a otro lo hizo ministro de Recuperación de Bienes Malversados, Faustino Pérez, que había sido muy importante también en la lucha contra Batista, y Manuel Ray Rivero, ministro de Obras Públicas, que después se convirtió en un líder anticastrista aquí en Estados Unidos y todo lo demás. Pero ahí estaba moviéndose el factor religioso. Porque Fidel llevaba sus medallas católicas para que había estudiado en el Colegio Belén. Hoy en día todo eso sucede, aunque tal vez no hagamos los mismos énfasis. Pero el crecimiento de cualquier denominación, de cualquier movimiento religioso, tiene que ser estudiado y ver la relación que tiene con el fenómeno político. No todos los países latinoamericanos tienen la misma situación en este aspecto. Hay países en los cuales el movimiento nuevo evangélico es extremadamente conservador. En otros no lo es tanto. Hay de todo. Pero, sin embargo, hoy tenemos nosotros que seguir analizando con mucho cuidado las cosas que suceden en nuestros países. Si somos personas verdaderamente interesadas en América Latina, debemos informarnos. Para eso existe el Instituto Interamericano por la Democracia. Yo agradezco que me hayan incorporado. Me siento muy orgulloso de que ustedes hayan pensado en mí, que soy simplemente un muchacho del interior de Cuba, que ya estoy bastante viejo. Deseo que este instituto siga adelante. Deseo que reconozcamos nuestra condición de hermanos de aquellos que creen en la libertad y en la democracia. Son palabras sagradas para nosotros. Si eso no es parte del credo de niceno-constantinopolitano que recitamos los católicos y los protestantes, si no es parte de eso, sí debe ser parte de la vida de nosotros. La creencia en la democracia y en la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Gracias, reverendo, por favor. Me va a decir, estoy semi-incorporado. Agradecidos por esta inspiradora propuesta académica de ingreso, continuamos con la sesión de honor para la incorporación del reverendo Marcos Antonio Ramos al Consejo del Inter-American Institute for Democracy. Solicitamos a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que por favor nos dirija unos comentarios. Gracias. Empezar saludando la presencia de todos los miembros de nuestro consejo y del directorio radicados en Estados Unidos, en Miami, el presidente Tomás Regalado, el embajador Armando Valladares, el doctor Raúl Valdés Fauli, don Rodolfo Milani, don Norberto Espángaro, Marcel Feró, el doctor Ricardo Israel, la presencia del señor Rodrigo Arboleda, el licenciado Rodrigo Arboleda. ¿Cómo se llama? Luis Fleischmann. No, el doctor Luis Fleischmann y nuestro decano, más antiguo miembro del Consejo y del Directorio de Venezuela, el doctor Enrique Aristigueta Gram. Gracias a todos ustedes por estar presentes para dar la bienvenida al también doctor Marcos Antonio Ramos, doctor en teología y autor importante en temas de religión, a quien hemos invitado, como se hace de acuerdo al estatuto del instituto, por absoluto consenso de los miembros que forman el Consejo. Vale la pena, para comentar la presentación académica que acaba de hacer el doctor Ramos, recordar que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad que, además de no tener fines de lucro, es pluralista y no proselitista. Es un think tank, es un tanque de pensamiento
Y eso quiere decir que el Interamerican Institute es un laboratorio de ideas, es un instituto de investigación, es un gabinete, es un equipo estratégico, es un centro de pensamiento, un centro de reflexión y también un centro de discusión estratégica sobre los 4 temas que nos interesan, que son libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad, en un ámbito geográfico que son las Américas. En ese sentido, lo que hace el instituto, y ahora se refuerza con la presencia de Marcos Antonio Ramos, es reflexión intelectual, reflexión multidisciplinaria, porque si ustedes ven los miembros de nuestro consejo y de nuestro directorio, van a ver diversas formaciones, van a ver diversas tendencias, van a ver incluso diversas posiciones ideológicas, van a ver diversas profesiones, de eso se trata. Se trata de tener capacidades de hombres y mujeres de buena fe, Beatriz Rangel y otras personas que forman parte de nuestro directorio, de nuestro consejo, el expresidente Osvaldo Hurtado, Jim Kayson, que no está aquí, Enrique Gersi, que está en el Perú, y una cantidad de gente que está distribuida por toda la región, para hacer análisis, recomendaciones, para fortalecer espacios de diálogo y de debate, y además, cuando corresponde, para ser auditores de acciones y de conductas públicas, como sucede en la realidad de los países de las Américas. Como think tank, el Interamerican Institute for Democracy produce ideas. Y tenemos casi 20 años en este trabajo, y quiero recordar a uno de nuestros fundadores, que ya no está con nosotros, Carlos Alberto Montaner, y recordar a otro de los fundadores que ahora radica en la Argentina, que es Guillermo Lustó, gente que ha permitido arrancar con esto. Nuestro expresidente, que ya no está con nosotros, el exalcalde de Miami, Maurice Ferré, y tanta gente importante que ayuda a este tipo de pensamiento, a este tipo de trabajo. Decirles que entre las cosas que el instituto ha producido y que ahora se enriquece con la presencia de un teólogo, es, por ejemplo, ideas relativas a la desaparición de lo que son las derechas y las izquierdas desde el punto de vista objetivo e ideológico en el siglo XXI, o la necesidad de darle a la derecha y a la izquierda nuevos conceptos, porque los conceptos del siglo XX, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial o de la última década del siglo pasado no son los conceptos que se manejan hoy día. Ideas y propuestas que el instituto lleva adelante en materia de lo que es la defensa de la libertad y la democracia, señalando a las dictaduras que se disfrazan de democracia con conceptos tales como el de la dictadura electoralista, donde la gente vota pero no elige, o el tema del crimen organizado que ha tomado el poder y que detenta ese poder a costa de la libertad de los ciudadanos con ejercicio de terrorismo de Estado en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y el hecho de que el instituto, con la generación de ideas, con la discusión y con el fortalecimiento de espacios de diálogo y de debate, produce aproximadamente 30 foros al año sobre temas de actualidad y sobre temas que necesitan profundidad. Recordarles que tenemos un fondo editorial, ahora dirigido por el doctor Israel, que produce libros en inglés y en español que están llegando ya a los 100 volúmenes y que reflejan no solamente el momento histórico de algún tema que se analiza, pero también reflejan la necesidad de revisar conceptos como este que nos ha traído hoy día el reverendo Ramos, o sea, la religión y la política. Obviamente la religión y la política, ese juego de poder, porque es juego de poder, no es el mismo en el siglo XXI, en el año 2024, que lo que era hace 20 años o lo que era en el siglo pasado. Y no es lo mismo porque se ha secularizado la política, pero además de eso, porque las iglesias que participaban abiertamente en política, inclusive con partidos políticos propios como la Democracia Cristiana, la Iglesia Católica,
tienen un papel un poco diferenciado, aunque no dejan de ser de gran influencia en la actividad política. Uno de los reclamos actuales, creciente, en relación a la Iglesia Católica, es la actitud del Papa Francisco con y por las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Su actitud de sostenimiento a la dictadura de Cuba, su actitud de tolerancia a la violación de los propios intereses de la religión católica y de la Iglesia Católica que realiza la dictadura de Nicaragua, con expulsión y exilio de notables miembros y también de sacerdotes de base, su silencio frente a la situación crítica y al terrorismo de Estado y al crimen organizado que ahora quiere continuar detentando el poder en Venezuela, con una acción escandalosa como la de haber permitido que el nuncio apostólico de su santidad, después del 28 de julio, le presente cartas credenciales al dictador Maduro, y su tremenda acción respecto a la dictadura de Bolivia, a la que nunca ha señalado como una dictadura, pero que cuando la ha visitado ha tenido que recibir sin decir nada un Cristo crucificado en la hoz y el martillo entregado por Evo Morales, y varias de esas cosas. La política y la religión. Tenemos aquí gente que profesa diferentes religiones. Aquí hay judíos, aquí hay protestantes, hay baptistas, hay católicos, yo soy católico. Hay también ateos y hay también la gente que, como decía Carlos Alberto Montaner, cree en todo pero no está segura de nada. Y en ese escenario es que hoy día, para enriquecer este think tank, para seguir pensando, para seguir defendiendo la libertad, la democracia, para seguir señalando a los violadores de derechos humanos y buscando su sanción, porque la impunidad es una de las características que hace a este siglo. No hay dictadores sancionados. El Ecuador transitó de la dictadura a la democracia y Rafael Correa goza de plena impunidad junto con la mayoría de los miembros de su grupo delictivo transnacional. Y además siguen participando en política. Su grupo delictivo es el partido que va segundo en la preferencia de votos en la próxima elección del Ecuador. Esa es la tarea que tenemos que cumplir, que estamos cumpliendo, que es la tarea de a veces decir lo que la gente no puede, no quiere o no desea decir, que es la observación de la realidad objetiva, que es mirar y decir las cosas como son, no como quisiéramos, no como nos convendría que fueran, sino estrictamente como son. Y en el como son, la tarea del Inter-American Institute for Democracy, que hoy día da la bienvenida y se siente fortalecido con la presencia del reverendo Marcos Antonio Ramos por el ámbito de su experticia, es seguir defendiendo la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad, aunque eso suponga incomodar a alguna gente que está más acogida al sostenimiento del poder que a la defensa de los principios. Porque hay que recordar que lo que hacemos en el Inter-American Institute es defender, promover, sostener y luchar por principios y valores. Aquí uno puede ser musulmán, puede ser católico, puede ser protestante, puede llamarse derecha o izquierda, aunque ya no existan, puede presentarse, puede ser rico o pobre, puede tener posiciones encontradas respecto a cualquier tipo de postura que se considere ideológica, religiosa o económica, pero aquí trabajamos defendiendo estos principios y valores, y es por eso que tengo el orgullo de participar con un equipo tan importante y tan dilecto, que de nuevo hoy día se siente fortalecido con la presencia del reverendo Ramos, a quien agradezco que haya aceptado participar y a quien prontamente vamos a estar dándole trabajos de naturaleza inmediata en el tema de la libertad y los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y continuando con la sesión de honor para la incorporación del reverendo Marcos Antonio Ramos al Consejo del Inter-American Institute for Democracy, vamos a pedirle al presidente del Comité de Derechos Humanos y ex embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
el embajador Armando Valladares, que haga uso del derecho de palabra para pronunciar el discurso de incorporación. Bienvenido, Armando. Muchas gracias. Buenos días. Todavía no estás incorporado. Bueno, mi intervención va a ser breve porque hemos escuchado a nuestro querido presidente Tomás Regalado, al director ejecutivo del instituto, hablarnos de Marcos, y por esa razón quiero decirles que para mí es un grandísimo honor declarar oficialmente como miembro del Consejo Consultivo y del Directorio al reverendo Marcos Antonio Ramos. Bienvenidos a las tareas de pensamiento en la promoción, defensa y lucha por la libertad y la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, es un grandísimo honor, y como dijo Carlos, tu presencia en el instituto lo enriquece y lo eleva a una verdadera posición de la cual todos estamos muy orgullosos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas Y con esta intervención del embajador Armando Valladares, damos por terminada la sesión de honor para la incorporación del reverendo Marco Antonio Ramos al Consejo del Inter-American Institute for Democracy. Buenas tardes y acompáñenos por favor el miércoles 4 de septiembre a las 11 de la mañana en nuestro foro sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional en América Latina. Nos vemos.